Octavio Paz. Ideas y costumbres. Este volumen reúne mis escritos sobre temas de historia y política contemporánea. El siguiente, Ideas y Costumbres 2, recoge mis ensayos y notas acerca de los asuntos más generales, asociados a creencias y las ideas, y al fin lo que a veces se llama fisonomía de culturas. Todos estos escritos, lo mismo que los del primer volumen y los del segundo, son tentativas de comprensión de la realidad elusiva. No son estudios sino atisbos, reflexiones más acerca del examen que de la doctrina y de la opinión de la teoría. Mis opiniones, claro está, son personales, sin embargo, no dependen únicamente de la subjetividad, fundadas en principio que juzgo sólidos. No son meras impresiones ni desahogos. Muchas de las páginas de este primer volumen fueron descritas por la pasión, sí, pero nunca deformadas por el odio. Siempre he procurado ser fiel a mi conciencia, y a esa conciencia superior y común a todos, que es la razón. Advierto, casi es inútil decirlo, que son páginas escritas no por un especialista, sino por alguien fascinado y dolido ante la terrible historia del siglo XX. No soy historiador, y menos aún sociólogo, por lo que toca a lo primero, aunque siempre me atrajo la historia. No la practico, me atrevo a tocar temas históricos porque mis lecturas me han enseñado que la historia, hija de la observación y de la imaginación, es a un tiempo con sus conclusiones inciertas, es a un tiempo ciencia y arte. En cuanto a la sociología, su materia y sus límites son vagos, sus conclusiones inciertas. Espero que mis opiniones estén más cerca de la historia que de la sociología, y en ella sea perceptible la huella de algunos clásicos de nuestra filosofía política y moral. El título que ampara a estos dos volúmenes puede parecer caprichoso. No lo es. Esa realidad proteica que llamamos historia y cuya materia primera son las sociedades humanas. Está compuesta por dos elementos. Uno, el de la inercia, da estabilidad y permanencia a la sociedad. Otro, el del cambio, imprime movimiento al cuerpo social. El primero es ese conjunto de tradiciones, usos y hábitos que cambian muy lentamente y que significa la palabra costumbres. Hábitos que cambian muy lentamente y que designa la palabra costumbres. El segundo es la fuerza, casi siempre encarnada en las minorías activas, que se propone transformar a la costumbre por la inyección de las nuevas ideas. Los agentes del cambio y los de la permanencia no son grupos sociales. Agrego que esos grupos son inseparables de sus prácticas e instituciones, de sus instrumentos y técnicas, de sus símbolos e imágenes. Toda esa mera diversidad de grupos, tradiciones, ideas y técnicas puede reducirse a esta fórmula: cada sociedad es una cultura, y cada cultura es el resultado de la doble acción de la tradición y del cambio, de la costumbre y de la idea. Hay épocas que hay cierta armonía entre las costumbres y las ideas. Por ejemplo, en los siglos XII y XIII, las prácticas sociales correspondían a las creencias, y esas a las ideas, entre la fe del labriego y las especulaciones del teólogo. Las diferencias eran grandes, pero la antigua imagen de la cadena del ser es perfectamente apacible a la sociedad medieval. La edad moderna, desde el Renacimiento, ha sido la de la ruptura. Hace ya más de 500 años que vivimos la discordia entre la idea y las creencias, la filosofía y la tradición, la ciencia y la fe. La modernidad es el periodo de la escisión. La separación comenzó con un fenómeno colectivo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, como lo advirtió Nietzsche primero que nadie. Se interiorizó y dividió a cada conjunto, y dividió a cada conciencia. Nuestro tiempo es el de la conciencia escindida, y el de la conciencia de la escisión. Somos almas divididas en una sociedad dividida. Somos almas divididas en una sociedad dividida.
La discordia entre las costumbres y las ideas fue el origen de otra característica de la edad moderna. Se trata de un rasgo único y que la distingue de todas las otras épocas: la preeminencia, desde fines del siglo XVIII, de la palabra revolución. La palabra y el concepto revolución es la idea encarnada en un grupo y convertida tanto en arma de combate como en un instrumento para edificar una nueva sociedad. La revolución, teoría del cambio, acto que lo realiza y construcción de la casa del futuro. El revolucionario es el tipo de hombre que reúne atributos de filósofo, del estratega y del arquitecto social. El concepto revolución, en el triple sentido que acabo de mencionar, fue totalmente desconocido por las sociedades del pasado, lo mismo que en Occidente que en Oriente. Aquellas sociedades, sin excluir a las primitivas, vieron siempre con desconfianza, aún con horror al cambio. Todas ellas veneraron a un principio invariable, fuese un pasado arquetípico, una divinidad o cualquier otro concepto que significase la superioridad del ser sobre el devenir. La modernidad ha sido única en la sobrevaloración del cambio. Esta sobrevaloración explica, además, la emergencia de la idea de la revolución. Lo más parecido a esa idea de la fundación de una nueva religión. El advenimiento de esa nueva fe ha sido siempre, como la revolución, una ruptura y un comienzo. Pero el parecido entre los dos fenómenos, cualquiera que haya sido sus trastornos y vicisitudes, las sociedades antiguas no conocieron cambios revolucionarios, en el sentido correcto de la palabra. Conocieron cambios religiosos. El fundamento de estos cambios era distinto al de la nueva revolución. Cualquiera que hayan sido sus trastornos y vicisitudes, las sociedades antiguas no conocieron cambios revolucionarios, en el sentido recto de la palabra. Conocieron cambios religiosos. El fundamento de estos cambios era muy distinto al de la revolución. Una revolución divina, no una teoría filosófica. También su horizonte temporal era distinto. No el futuro, sino el más allá sobrenatural. Estas diferencias no anulan el parecido, más arriba señalado, entre la religión y la revolución. Ambas son sobrepuestas a las mismas necesidades entre religión y revolución. Ambas son respuestas a las mismas necesidades psíquicas. De ahí que las revoluciones de la Edad Moderna hayan pretendido sustituir a las religiones en su doble función, cambiar a los hombres y dotar de un sentido a su presencia en la tierra. Ahora podemos ver que fueron falsas religiones. La victoria de la idea revolucionaria no pudo cerrar la brecha, abierta desde el Renacimiento, entre las costumbres y las ideas, la creencia y la teoría. Las creencias y la filosofía moderna han crecido y han desarrollado una nueva manera independiente y a veces antagónica al pensamiento revolucionario. No hay gran relación, por ejemplo, entre las teorías de Newton y las de Robespierre, o entre las de Lenin y la verdadera ciencia del siglo XX. Lo mismo sucede con la filosofía, el arte y la literatura. Ni Balzac, ni Proust, ni Kafka pueden llamarse con propiedad artistas revolucionarios. En cambio, Dante no solo es un poeta cristiano, sino su obra que es inseparable de la filosofía y del espíritu medieval. En suma, la revolución se presenta como una idea verdadera, hija de la filosofía y la ciencia. Y esto la distingue de la religión fundada en una revelación sobrenatural. A su vez, para la verdadera ciencia y para la auténtica filosofía, las teorías revolucionarias no son, ni han sido, ni ciencia, ni filosofía. Tanto la fortuna como la final desventura de la idea revolucionaria se debe, probablemente, a esta ambigüedad original. No ha sido ni verdadera religión ni verdadera ciencia. ¿Qué ha sido entonces? ¿Una pasión generosa o un fanatismo criminal? ¿Una iluminación o una oscuridad? Este libro es el testimonio de un escritor mexicano que, como muchos otros de su generación en su patria y en todo el mundo, vivió esas esperanzas y esas desilusiones, ese frenesí, ese engaño. Primeros pasos. En 1929 comenzó un México que ahora se acaba. Fue el año de la fundación del Partido Nacional Revolucionario y también del nacimiento, fracaso de un poderoso movimiento de oposición democrática dirigido por un intelectual, José Vasconcelos. La revolución se había transformado en una institución. El país, desangrado por 20 años de guerra civil,
la mía sus heridas, restauraba sus fuerzas y personalmente se echaba a andar. Yo tenía 15 años, terminaba mis estudios de iniciación universitaria y había participado en una huelga de estudiantes que paralizó la Universidad Nacional y conmovió al país. Al año siguiente ingresé en el Colegio de San Ildefonso, antiguo seminario jesuita convertido por los gobiernos republicanos en escuela nacional, preparatoria, puerta de entrada a la facultad. Allí encontré a José Bosch, uno de mis compañeros en las agitaciones del movimiento estudiantil del año anterior. Era catalán y un poco mayor que yo. Ahí leo mis primeras lecturas de autores literarios. Su padre había militado en la Federación Anarquista Ibérica. Pronto encontramos amigos con inquietudes semejantes a las nuestras. En San Ildefonso no cambié la piel ni el alma. Esos años no fueron un cambio sino un comienzo de algo que todavía no termina, una búsqueda circular y que ha sido un perpetuo comienzo. Encontré la razón de esas continuas agitaciones que llamamos historia. Años de iniciación y de aprendizaje. Primeros pasos en el mundo, primeros extravíos, tentativas por encontrar en mí y hablar con ese desconocido que soy y seré siempre para mí. La juventud es un periodo de soledad, pero asimismo de amistades fervientes. Yo tuve varias y fui, como se dice en México, muy amigo de mis amigos. A uno de ellos se le ocurrió organizar una reunión con los estudiantes de Proabrero, dedicada ostensiblemente a la educación popular también, y con mayor empeño, nos sirvió para difundir nuestras vagas ideas revolucionarias. Nos reunimos en un cuarto minúsculo del colegio, que no tardó transformándose en centro de discusiones y debates. Fue el semillero de varios y encontrados destinos políticos. Unos cuantos fueron a parar al partido oficial y desempeñaron altos puestos en la administración pública. Otros, casi todos católicos, influidos por Maurras, otros por Mussolini y otros más por Primo Rivera. Intentaron sin gran éxito crear partidos y falanges fascistas. La mayoría se inclinó hacia la izquierda y los más arrojados se afiliaron a la Juventud Comunista. El incansable Bosch, fiel a sus ideas libertarias, discutía con todos, pero no lograba convencer a nadie. Paulatinamente se fue quedando solo. Al fin desapareció de nuestras vidas con la misma rapidez con que había aparecido. Era extranjero. No tenía sus papeles en orden. Participaba con frecuencia en algaradas estudiantiles y el gobierno terminó por expulsarlo del país. A pesar de nuestras protestas, volví a verlo fugazmente en 1937 en Barcelona, antes de que se lo tragara el torbellino español. La política no era nuestra única pasión. Tanto o más nos atraían la literatura, las artes y la filosofía. Para mí, y para unos pocos entre mis amigos, la poesía se convirtió, ya que no en una religión pública, en un culto esotérico oscilante entre las catatumbas y el sótano de los conspiradores. Yo no encontré oposición entre la poesía y la revolución. Las dos eran facetas del mismo movimiento, las dos alas de la misma pasión. Esta creencia me uniría más tarde a los surrealistas, avidez plural, la vida y los libros, la calle y la celda, los bares, la sociedad entre la multitud de los cisnes. Descubrimos a la ciudad, al sexo, al alcohol, a la amistad. Todos esos encuentros y descubrimientos se confundían inmediatamente con las imágenes y las teorías que brotaban de nuestras desordenadas lecturas y conversaciones. La mujer era una idea fija, pero una idea que cambiaba continuamente de rostro, de identidad. A veces se llamaba Olivia, otras Constanza. Aparecía al doblar una esquina y surgía de las páginas de una novela de Lawrence. Era la poesía, la revolución, o la vecina del asiento en un tranvía. Veíamos los catecismos marxistas, Bujarin y Apleyanov, para el día siguiente hundirnos en las literaturas de las páginas eléctricas, para el día siguiente hundirnos en la lectura de las páginas eléctricas de la Gaya Ciencia, o en la prosa elefantina de la decadencia de Occidente. Nuestra gran proveedora de teorías y nombres era la revista Occidente. La influencia de la filosofía alemana era tal en nuestra universidad que en el curso de la lógica de nuestro texto de base era de Alexander Pilfrender, un discípulo de Husserl.
al lado de la fenomenología y el psicoanálisis. En sus años comenzaron a traducirse las obras de Freud, y las pocas librerías de México se vieron de pronto inundadas por el habitual diluvio de obras de divulgación. Un diluvio en el que muchos se ahogaron. Otras revistas fueron miradores para el primero vislumbrar y después explorar los vastos y confusos territorios, siempre en movimiento de la literatura y del arte, sur, contemporáneos, cruz y rayas. Por ellas nos enteramos de los movimientos modernos, especialmente de los franceses, de Valéry, de Guide, de los surrealistas, de los autores de la NRF. Leíamos con una mezcla de admiración y desconcierto a Eliot, a Saint-Jean-Perse, a Kafka, a Faulkner. Pero ninguna de esas admiraciones comparaba nuestra fe en la Revolución de Octubre. Por eso, probablemente, uno de los autores de mayor fascinación ejerció sobre nosotros fue André Malraux, en cuyas novelas veíamos unida la modernidad estética del realismo político. Un sentimiento semejante nos inspiró La montaña mágica, la novela de Thomas Mann. Muchas de nuestras discusiones eran ingenuas parodias de los diálogos entre el liberal idealista Settembrini y Naphta, el jesuita comunista. Recuerdo que en 1955, cuando lo conocí, Jorge Cuesta me señaló la disparidad entre mis simpatías comunistas y mis gustos e ideas estéticas de la filosofía. Tenía razón, pero el mismo reproche se podía haber hecho en esos años de Guide, de Breton y otros muchos, entre ellos al mismo Walter Benjamin. Si los surrealistas franceses se habían declarado comunistas sin renegar de sus principios, si el católico Benjamin proclamaba su adhesión a la revolución sin renunciar a la cruz, ¿cómo no perdonar a nuestras contradicciones? No eran nuestras, eran de la época. En el siglo XX la decisión se convirtió en una condición connatural. Éramos realmente almas divididas en un mundo dividido. Sin embargo, algunos logramos transformar esa herradura psíquica. La decisión nos salvó de ser devorados por el fanatismo monomaniático de muchos de nuestros contemporáneos. Mi generación fue la primera que en México vivió como propia la historia del mundo, especialmente la del movimiento comunista internacional. Otra nota distintiva de nuestra generación fue la influencia de la literatura española moderna. A fines del siglo pasado comenzó un periodo de esplendor de las letras españolas que culminó en los años últimos de la monarquía y de los de la República, para extinguirse en la gran catástrofe de la guerra civil. Nosotros leíamos con el mismo entusiasmo a los poetas y a los prosistas, a Valle Inclán, a Jiménez, a Ortega, que a Gómez de la Serna, García Lorca, a Guillén. Veíamos en la proclamación de la República el nacimiento de una nueva era. Después seguimos, como si fuese nuestra, la lucha de la República, la visita de Alberti a México en 1934. Enardeció todavía más nuestros ánimos. Para nosotros la guerra española fue la conjugación de una España abierta al exterior, con el universalismo encarnada en el movimiento comunista. Por primera vez la tradición hispánica no era un obstáculo, sino un cambio hacia la modernidad. Nuestras convicciones revolucionarias se afianzaron aún más por cierta circunstancia. El cambio en la situación política de México, el ascenso de Lázaro Cárdenas al poder, se tradujo en un vigoroso viraje hacia la izquierda. Los comunistas pasaron de la oposición a la colaboración con el nuevo gobierno. La política de los frentes populares, inaugurada en esos años, justificaba la mutación. Los más reacios entre nosotros acabamos por aceptar la nueva línea. Los socialdemócratas, los socialistas, dejaron de ser social traidores y se transformaron repentinamente en aliados de la lucha contra el enemigo común, los nazis y los fascistas. El gobierno de Cárdenas se distinguió por los generosos afanes igualitarios de sus formas sociales, no todas atinadas. Su funesto corporativo es materia política y audaz y casi siempre acertada política internacional. En la esfera de la cultura de su acción tuvo efectos más bien negativos. La llamada educación socialista lesionó al sistema educativo. Además, proahijado por el gobierno,
prosperó un arte burocrático, ramplón y demagógico. Abundaron los poemas proletarios y los cuentos y los relatos empedrados en lugares comunes, progresistas, las agrupaciones de los artistas y escritores revolucionarios, antes apenas toleradas, se hincharon por la influencia de los nuevos miembros, salidos de uno no se sabía de dónde, y que no tardaron en controlar los centros de la cultura oficial, la religión de los oportunistas, y excitada por doctrinarios intolerantes, desencadenó una campaña en contra del grupo de escritores independientes, los llamados contemporáneos. Pertenecían a la generación anterior a la mía. Algunos habían sido maestros, otros eran mis amigos, y entre ellos había varios poetas que yo admiraba y admiro. Si la actitud de la LIAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, me parecía deplorable, la teoría de sus poetas y escritores me repugnaba. Desde el principio me negué a aceptar la jurisdicción del Partido Comunista y sus jerarcas en materia del arte y la literatura. Pensaba que la verdadera literatura, cualquiera que fuese sus temas, era subversiva por naturaleza. Mis opiniones eran escandalosas, pero por la insignificancia misma de mi persona, fueron vistas con desdén e indiferencia. Venían de un joven desconocido. Sin embargo, no pasaron enteramente desapercibidas, como pude comprobarlo un poco tiempo más tarde. Esos años comencé a vivir un conflicto en que se agravaría más y más con el tiempo. La contraposición entre mis ideas políticas y mis convicciones estéticas y poéticas. En 1936 abandoné los estudios universitarios y la casa familiar. Pasé una temporada difícil, aunque no por un mucho tiempo. Sin embargo, el gobierno había establecido en las provincias unas escuelas de educación secundaria para hijos y trabajadores, y en 1937 me ofrecieron un puesto en una de ellas. La escuela estaba en Mérida, en el lejano Yucatán. Acepté inmediatamente. Me ahogaba en la Ciudad de México. La palabra Yucatán, como un caracol marino, despertaba en mi imaginación resonancias a un tiempo físicas y mitológicas. Un mar verde, una planicie calcárea, recorrida por corrientes subterráneas, como las venas de una mano, y el prestigio inmenso de los mayas y de su cultura. Más que lejana, Yucatán era una tierra aislada. Para llegar a Mérida, solo se disponía de 2 medios, un avión cada semana, y la vía marítima, lentísima, un vapor al mes que tardaba 15 días en llegar a Veracruz, al puerto de Progreso. Los yucatecos de las clases altas y medianas, sin ser separatistas, eran aislacionistas cuando miraban hacia el exterior. No miraban a México, veían a La Habana, a Nueva Orleans. Y la mayor diferencia, el elemento nativo dominante, era el de los mayas descendientes de la otra civilización del antiguo México. La real diversidad de los otros países, oculto por el centralismo heredado de los aztecas y castellanos, se hacía patente en la tierra de los mayas. Pasé unos meses en Yucatán. Cada uno de los días que viví allí fue un descubrimiento, y con frecuencia un encantamiento. La antigua civilización me sedujo, pero también la vida secreta de Mérida, mitad española y mitad india. Por primera vez vivía en tierra caliente, no en un trópico verde y lujurioso, sino blanco y seco, una tierra llena y rodeada de infinito por todas partes. Soberanía de espacio. El tiempo solo era un parpadeo. Inspirado por una lectura de Eliot, se me ocurrió escribir un poema en la aridez de la planicie yucateca. Una tierra reseca y cruel apareciese como la imagen de lo que hacía el capitalismo, que para mí era el dominio de la abstracción con el hombre y la naturaleza. Chuparles la sangre, sorberles la sustancia, volverlos hueso y piedra. Estaba en esto cuando sobrevino un periodo de vacaciones escolares. Decidí aprovechar, conocer Chichén Itzá y terminar mi poema. Pasé allá una semana, a veces solo y otras acompañado, por un joven arqueólogo. Recorrí las ruinas en un estado de ánimo en el que se alteraba la perplejidad y el hechizo.
Era imposible no admirar esos monumentos, pero al mismo tiempo era muy difícil comprenderlos. Entonces ocurrió algo que interrumpió mi vocación y cambió mi vida.